noticia. Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Suma la Noticia, nuestro lente se enfoca en Venezuela. Los hechos, el reconocimiento a esta nación por parte de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por superar las metas del milenio en la reducción a la mitad del hambre y la desnutrición, levantó polémica entre el oficialismo y la oposición. El debate. Mientras que el gobierno de Nicolás Maduro considera merecido el galardón porque asegura que el gobierno ha implementado políticas para que la población tenga acceso a los productos básicos, representantes de la oposición dicen que el país no merece ese reconocimiento porque la escasez actual de alimentos, el déficit en la producción nacional y la inflación impactan negativamente en la nutrición de los venezolanos. La oposición critica a la FAO por basarse únicamente en las estadísticas oficiales y asegura que este reconocimiento se debe a otros intereses, recordando que el actual director general de la FAO fue parte del gobierno del expresidente brasilero Lula da Silva. Y nuestro lente también se enfoca en Chile. Los hechos, el Congreso debatirá en las próximas semanas la propuesta del presidente Sebastián Piñera que pretende entregar un bono a las madres que tengan 3 o más hijos y apoyar así a las parejas con problemas de fertilidad. El debate. Fuentes oficiales consultadas por Suma la Noticia aseguran que el bono es una medida cortoplacista y que no se está viendo el problema en toda su dimensión. Opositores a la medida consideran que la solución de Piñera es poco responsable y puede aumentar la deserción laboral de las mujeres y aumentar la línea de pobreza. Además, aseguran que existen medidas más constructivas para alentar a las mujeres a tener familias grandes, como las de la atención infantil, y que también se puede incentivar la inmigración de parejas con hijos menores. Incluso hay quienes consideran que la situación actual de la población chilena no es un problema, sino una oportunidad de crecimiento para la nación. Así comienza Suma la Noticia. Bienvenidos y bienvenidas. Suma a la Noticia. La combinación de políticas sociales destinadas a cubrir el marco legal para la seguridad alimentaria y la red de distribución de alimentos fueron los argumentos que tuvo la FAO para otorgarle reconocimiento a Venezuela. Según la organización, el problema del hambre en el mundo no es la disponibilidad de los alimentos, sino el acceso y las condiciones que tienen los pueblos para comprarlos, por lo que destacó al gobierno venezolano por crear formas de abastecimiento únicas que a su juicio no existen en otros países. Continúa la polémica por el reconocimiento que le hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a Venezuela por su política alimentaria. En medio de una fuerte crisis de desabastecimiento de los principales productos de la canasta básica y de la posible implementación de normas que restringirían el uso de fórmulas lácteas para alimentar a los recién nacidos, la FAO destacó a Venezuela junto con otros 15 países por los progresos excepcionales para reducir la prevención de la subnutrición a menos de un 5% entre los años 2010 y 2012, con lo que según la organización se alcanzó una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referentes al hambre. La misma organización indicó que a comienzos de la década de los 90 había 4 millones de personas con hambre en el país, un 15,5% de la población, y hoy apenas llega al 2,5%. Tras esta noticia, la oposición manifestó su indignación y calificó como un irrespeto el hecho de que se premie al gobierno venezolano sin tener en cuenta la escasez de alimentos. Este premio que se le da al gobierno venezolano, pero peor aún, que va principalmente el presidente Maduro personalmente a recibirlo, si no es más bien un irrespeto a un pueblo que está viendo cómo el desabastecimiento, la falta de producción de alimentos está generando daños en la calidad de vida de los venezolanos. A pesar de esto, el presidente Nicolás Maduro destacó los avances del chavismo y la labor que ha emprendido la red pública de distribución de alimentos, la cual según cifras de la FAO es la más grande a nivel mundial con 22.000 puntos de distribución. Eso ha permitido que nuestro país tenga una red pública que logra impactar el 61% de los hogares. Por el momento la polémica sigue, mientras que varios sectores piden la ayuda de la comunidad internacional para que se reduzca el desabastecimiento en Venezuela, que a pesar de que el gobierno lo niega constantemente y dice que existe seguridad alimentaria, las calles y tiendas del país demuestran todo lo contrario. Vamos a debatir ese tema. Saludos desde nuestros estudios en Nueva York a Robert Valencia, analista del World Policy Institute y colaborador de Global Voices America. Robert, un gusto tenerte. Gracias. Desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Teresa Albanes, exdirectora regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe, exministra de la Familia, presidenta de la Comisión de Primarias de la MUD, y Jugbel Roa, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, integrante de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Señores y señoras, mil
mil gracias por estar con nosotros hoy. Dos posiciones sin duda en este tema. El oficialismo aplaude la decisión argumentando que las políticas del gobierno han sido efectivas. La oposición dice que el premio es una cachetada al pueblo venezolano, ya que Venezuela atraviesa el peor momento en cuanto a inflación, escasez y producción se refieren. Señor Roa, ¿por qué sí le debieron dar este premio a Venezuela? Bienvenido. Sí, bueno, buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Efectivamente, negar la realidad de lo que ha ocurrido en Venezuela durante 2 años sería bastante descabellado. Yo creo que sin negar una situación que venimos afrontando en Venezuela, producto de un guión que hemos denunciado, porque fue así, todo este plan que se ha montado contra el Ejecutivo Nacional, donde cierto sector empresarial ha sido cómplice, no solamente en la sobrefacturación de muchos insumos, sino en jugar al desabastecimiento, al acaparamiento en el país. Por otro lado, la FAO, un organismo multilateral que efectivamente evalúa lo que ha sido la inclusión en los últimos 2 años, y que Venezuela, logrando cumplir las metas del milenio, porque sencillamente para nosotros, el Ejecutivo Nacional, desde el gobierno de comandante Hugo Chávez hasta lo que ha sido la política de continuidad que tenemos como el primer presidente Chávez, como lo es Nicolás Maduro, se ha concentrado precisamente en fortalecer las redes de distribución pública, por un lado, que permiten tener acceso a bajo costo a los alimentos del país. No solamente se incrementó la talla y el tamaño y la capacidad de consumo proteico y de carbohidratos por parte del venezolano, sino que se pudo dar un golpe certero, o sea, se ha venido golpeando de forma certera a lo que es la posibilidad de que cualquier venezolano pueda acceder de manera tranquila a los alimentos básicos para la subsistencia. Señor Roa, gracias. Démosle la palabra a la señora Albáñez para que sepamos su posición y la determinemos. ¿Por qué la oposición dice que es una cachetada al pueblo venezolano? ¿Por qué no se merece Venezuela este premio, señora Albáñez? Bienvenida. Muy buenas noches y saludo a usted y a todos sus oyentes en la región de América Latina. Mire, yo creo que la expresión que es una cachetada yo no la usaría. Yo lo que creo que es fundamentalmente es un gran irrespeto a la población venezolana. Ahora, tomemos en consideración lo siguiente. Este reconocimiento se hace probablemente en atención a logros, de acuerdo con las cifras de la FAO aportadas por el gobierno de Venezuela, por la situación probablemente de unos meses anteriores o de incluso de años anteriores. Yo creo que lo que es importante significar es que esta crisis extrema que está viviendo en este momento el país, en el desabastecimiento, en la escasez y en los altísimos precios que están alcanzando alimentos del consumo básico diario de la canasta familiar de los venezolanos, no es nuevo. Esta crisis, como lo recordarán los venezolanos, se manifestó en una forma sumamente grave ya en el año 2007 y 2008. Precisamente la FAO había advertido en un informe la situación de gravedad de Venezuela, quien estimaba la propia FAO que iba a tener que dedicar grandes insumos para la importación de alimentos fundamentales. En el año 2010, a finales del 2010, la FAO le señaló al gobierno de Venezuela el problema severo que estaba confrontando por el descenso de la producción de alimentos y la necesidad imperiosa de importar alimentos dada su baja producción. De tal manera que esta situación que estamos confrontando es el agravamiento de una situación que se viene presentando desde hace varios años ya y que motivó que la Mesa de la Unidad Democrática en agosto del 2010 hiciera un estudio sobre la crisis de los alimentos, en la cual destacó las acciones absolutamente corruptas, ineficientes, incapaces que tuvo que llevar a cabo el gobierno para la importación masiva de alimentos para poder abastecer al mercado venezolano. En esa oportunidad se demostró claramente el gran peculado que hubo en la compra en el exterior de esos alimentos. Se elevó por parte de la Mesa de la Unidad el informe a la señora Cilia Flores, en aquel momento presidenta de la Asamblea Nacional, y se elevó a la Fiscalía General de la República. En 12 oportunidades la oposición presentó
el problema de la crisis de los alimentos y nunca fue aceptado por la mayoría dominante en la Asamblea Nacional. La Fiscalía General de la República solamente puso en prisión a 3 personas que por supuesto ya están libres. Lo que quiero significar con este breve recuento es que la crisis viene de atrás y que lo que irrita a los venezolanos en este momento es que este reconocimiento se da a conocer y es público en el momento de el pico más grave, donde es cierto que las personas están haciendo colas. No es verdad lo que acaba de decir la persona que me precedió en la palabra, de que los alimentos están accesibles. Él sabe muy bien que los alimentos no están accesibles. Quizás en algunas partes de la ciudad de Caracas esto es así, pero en el resto del país los alimentos no son accesibles. Las personas tienen que hacer largas colas. Desde la madrugada se hacen colas para poder tener acceso a los alimentos de la dieta básica del venezolano. Veamos qué piensa nuestro analista Robert Valencia desde Nueva York. Señor Valencia, al estudio al que se refiere la señora Albáñez es un informe titulado Marco Nacional de Prioridades a Mediano Plazo en la República Bolivariana de Venezuela. En ese entonces, la ONU recomendó al gobierno venezolano maximizar la producción agrícola, que en el 2010 no cubría la demanda del país. Y este documento también consideraba preocupante los índices de escasez de productos reportados entre el 2007 y el 2009. Y de ahí es donde dicen, bueno, no hay inconsistencias por parte de la misma FAO, que en ese entonces hace este tipo de recomendaciones y hoy da ese premio. ¿Qué pasó en esos 2 años? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Bueno, yo creo que la clave de lo que usted acaba de mencionar es mediano plazo. Yo creo que las medidas, o por lo menos lo que la FAO considera un éxito, se trata es a corto plazo. Y yo creo que lo que se tiene que ver en estos momentos es que la política y la estructura del chavismo como tal no es un modelo sostenible. Vamos a empezar por algo muy básico. Estamos hablando de que la economía de Venezuela se enfoca excesivamente en los ingresos del petróleo, un elemento no renovable cuyos precios en el mercado mundial es muy volátil. Es decir, es un precio que fluctúa y de la cual, pues, una economía como la de Venezuela, que depende tremendamente de este recurso natural, pues su economía va al vaivén de lo que resulte en los mercados bursátiles y en los mercados mundiales. Yo creo que el hecho de que en Venezuela existe un extremado control del manejo de divisas, del flujo de divisas, especialmente del dólar, hace que encuentren estos baches de desabastecimiento y donde en realidad ocurre un efecto dominó. Esto es algo que la FAO no funciona. Ahora, otra cosa que me llama la atención del informe de la FAO, por lo menos los parámetros que ellos establecen, es que el reto al hambre cero incluye el 100% de la erradicación del hambre, a lo cual, precisamente como lo escuchamos de boca precisamente del señor Maduro, ha llegado al 68% de las familias venezolanas. Es decir, no es por demeritar los números que el mismo presidente arroja, pero se está hablando del 100% en el año. Es decir, se quedaron cortos por 30%. Es decir, volviendo al punto es, no por demeritar ciertos éxitos, por decirlo entre comillas, que ha logrado el gobierno, por ejemplo, el reducir la pobreza, el de poner a los pobres en un plano de atención a nivel nacional, pues son cosas que hay que remarcar. Pero yo creo que el premio, pues obviamente me parece a mí, en realidad es un despropósito y no creo que se asemeje, como lo acaban de mencionar anteriormente, a lo que actualmente está pasando el venezolano de a pie. Sí. Yo no sé en realidad los parámetros que ha usado la FAO para darle este premio, sí, o para hacer una evaluación exhaustiva. No sé desde qué momento comienza a correr la evaluación como tal. En segundo le doy la palabra al señor Roa, que sé que quiere decir algo más sobre lo que está escuchando, porque en entrevista con el informativo de NTN 24, Ricardo Rapayo, coordinador del proyecto FAO de apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre, explicó los motivos por que Venezuela fue merecedor de este premio, basado
dijo él, en cifras oficiales. También aseguró que la organización reconoce la situación actual de la nación suramericana. Escuchémoslo. Somos conscientes de la situación que vive el pueblo venezolano. Quizás habría que un poco referirse al indicador que monitorea estos avances. Es decir, estamos hablando de un indicador muy grueso que permite comparar una tendencia que se está produciendo en los países a nivel mundial, que mide fundamentalmente de disponibilidad calórica, disponibilidad de calorías. De hecho, este reconocimiento se basa en datos que se publicaron en el mes de octubre de 2012 y que, por tanto, están recogidos y trabajados a lo largo del bienio 2010-2011. Por tanto, la coyuntura, las situaciones específicas que puedan darse en determinados países a lo largo de estos últimos meses no están reflejados en el indicador. También comentar que este indicador se basa en una fórmula que se aprueba por los países, que se discute en los países, que se ha incluso actualizado en los últimos 2 años, pero se nutre de fuentes oficiales y lógicamente, como Organización de las Naciones Unidas, no estamos en disposición y es nuestro rol juzgar la pertinencia o no pertinencia de estas fuentes oficiales. Nuestros televidentes también opinan a través de nuestras cuentas de Twitter que están en estos momentos en pantalla a propósito del reconocimiento de la FAO a las políticas alimentarias de Venezuela. @EdiMerck H nos comenta, la FAO se fijó solo en estadísticas oficiales y no observó la realidad venezolana. @Globerica nos dice también, se ayudaron a comprar la decisión de La Haya, fácil comprar un buen concepto de la FAO, Venezuela todo lo compra. Opiniones de nuestros televidentes y @Robert Góngora nos dice, ¿por qué dudar de las estadísticas de la FAO si Venezuela ha reducido el hambre de los venezolanos? Continuamos con Suma la Noticia. Seguimos discutiendo, debatiendo el premio que le da la FAO a Venezuela. Diputado Roa, en estos tipos de informes, y sobre todo cuando se habla de seguridad alimentaria, se dice que la escasez de alimentos perjudica la nutrición de los ciudadanos. Estamos hablando en general. Cuando hay un desabastecimiento, cuando hay escasez de alimentos, eso perjudica la nutrición de las personas. El mismo gobierno, yo creo que eso no es tema de polémica ni debate, porque el mismo gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que por supuesto que hay desabastecimiento y escasez en Venezuela, por unos motivos para el gobierno, por otros motivos para el oficialismo. Justo en este momento, cuando se da el premio, es que hay el mayor pico, como lo dice la señora Albáñez, de desabastecimiento. ¿Hay incoherencia entonces en la entrega del premio cuando Venezuela vive un momento de desabastecimiento confirmado también por el mismo gobierno venezolano? Pero, primero yo lamento que la extrema derecha latinoamericana y sus voceros en el país caigan en descalificaciones sin sentido. O sea, nosotros asumimos y entendemos que en este momento el país atravesado por una situación compleja, pues como hemos reiterado, para nosotros hubo todo un guión que se montó de saboteo al Ejecutivo y sí, algunos productos pudieron haber escaseado. Ahora, de allí asumir que esa ha sido la historia en los últimos años, porque recordemos que la FAO evalúa los 2 últimos años de la posibilidad de los venezolanos acceder a los alimentos, es una gran mentira. Por el contrario, nosotros hemos fortalecido y aquí en el país, para muestra un botón, fíjate, nosotros pasamos una pobreza extrema que estaba en aproximadamente un 26%, solo son 6,9%. Que aún tenemos pobreza extrema, sí, pero seguimos trabajando en ello. Nosotros tenemos una red de casas de alimentación que inclusive dan alimentos gratis a personas que no pueden acceder a trabajo. Nosotros hemos logrado fortalecer unas redes de alimentación que lleguen a los rincones más lejanos del país. Entonces, desvirtuar todo este trabajo es parte de esa oposición que cae o ese juego de intereses que intenta descalificar permanentemente los logros de la revolución bolivariana. Otro elemento bastante importante, sí, es cierto que nuestro aparato productivo interno no ha podido dar respuesta a los niveles de inclusión que hemos logrado dar en Venezuela, pero tampoco muchos pretenden que nosotros, entonces, nuestro pueblo hoy que tiene mayor capacidad de acceso a mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de acceder a los alimentos, pretende de que nosotros no importemos los alimentos necesarios, mientras que adaptamos un aparato productivo que, por cierto, fue destruido en la década de los 90 y que hemos ido construyendo poco a poco, porque sabemos, y esto para muestras, están las estadísticas, sabemos todo el saboteo que se ha logrado en Venezuela contra lo que es la construcción
de un nuevo modelo económico al país. Ahora, señor Albánez, también veamos del otro lado, porque el representante de la FAO en Venezuela hizo referencia al tema de desabastecimiento y dijo que es coyuntural y no es una crisis, defendiendo el premio, por supuesto. Mire, se necesita muchísima, digamos, convicción de estar defendiendo el puesto, hacer esa afirmación, le aseguro sinceramente. Yo quiero decir, por ejemplo, en relación con lo que decía la persona que habló anteriormente, que uno de los espectáculos dramáticos que puede ver la población venezolana y cualquier visitante que pase por las carreteras de Venezuela es el estado de abandono en que se encuentra una gran cantidad de fincas y explotaciones agrícolas que estaban absolutamente en alta producción por las expropiaciones realizadas por el gobierno, por este régimen. Ha sido totalmente desmantelado la producción agrícola que estaba en manos del sector privado. Las expropiaciones no han sido aprovechadas adecuadamente y de tal manera que hoy en día son campos yertos totalmente desolados y totalmente inhóspitos. Quiero decirle que si bien es cierto, y en eso yo coincido, en que efectivamente ha habido un incremento en el consumo de alimentos por parte de la población, esto es un logro que es difícilmente sostenible y sobre todo en una crisis económica como la que tiene Venezuela en este momento, cuando el nivel de los subsidios y de las entregas económicas a grandes grupos de la población a través del programa de las misiones está reduciéndose. Las entregas de subsidios de alimentos están mermando. El programa alimentario escolar, que es algo de lo que presumió este gobierno desde su inicio, con el llamado programa de las escuelas bolivarianas, está prácticamente desmantelado en todo el país. El programa alimentario escolar estaba dirigido a retener de alguna manera al niño en la escuela, garantizándole que por lo menos durante el tiempo que permanecía en la escuela satisfacía sus necesidades de insumos alimentarios. Incluso se puede decir, y no me lo puede negar ninguna de las personas que va siguiendo las estadísticas en Venezuela, que la deserción escolar ha aumentado en Venezuela, que la deserción escolar ha aumentado, entre otras cosas, porque en parte los niños son enviados a la escuela para comer y no tanto para aprender. Quiero decir otro tema en relación con los comentarios realizados anteriormente, que ha habido, y ciertamente como lo dijo el señor Margallo, creo que es el nombre del representante de la FAO o funcionario de la FAO en Roma, o en Nueva York, no sé dónde es, que ellos, en cierta forma, para defenderse, señalan que ellos utilizan solamente estadísticas oficiales. Y esto yo quiero decir que es francamente lamentable, porque Venezuela es un país que tiene centros de investigación universitarios, tiene centros de gran competencia y eficiencia consultados por otras partes del mundo en la investigación sobre salud, sobre educación y sobre nutrición y alimentación. ¿Por qué la FAO no ha consultado también, no ha tenido comunicación con estos centros de en el país, en la Universidad Central, el CENDES, la Fundación Bengoa, en fin, cantidad de organizaciones que en este país hacen seguimiento sobre estos temas? Señor, ¿por qué? Sí, señora Porque resulta que la política del gobierno, sí. Permítame unos segundos porque sé que el señor Valencia quiere sumar algo más a lo que usted está diciendo. Y señor Valencia, yo le pongo algo más sobre la mesa. No estamos hablando solo de desabastecimiento, de la seguridad alimentaria o de si el premio sí o no. Sin duda en Venezuela todo se vuelve político. ¿Es un premio político? Por supuesto, el hecho de que Maduro esté ahí recibiendo el premio en Roma, pues obviamente, como lo acabamos de mencionar anteriormente, es una plataforma enorme. Es decir, estamos hablando de que se está haciendo una gran difusión. De lo contrario, yo creo que no estaríamos sentados debatiendo este tema. Por supuesto que es un tema político, siempre lo va a ser. Y yo creo que es una exposición no solamente a nivel internacional, pero también de una forma de mejorar su imagen y tal vez de despojarse un poco de la sombra de Chávez, aunque él en repetidas ocasiones dice que es el hijo de Chávez y que es el hijo de la revolución. Pero todo esto se vuelve un tema político porque sabe que puede ocurrir una implosión social en un país donde el desabastecimiento de alimentos pues puede ocasionar
un descontrol de la población, una revuelta o bueno, algún tipo de desajuste en el orden público. Así que, por supuesto, yo creo que todo tiene que ver con el lado de la política porque demuestra de una forma que es un gobierno que está respondiendo muy a pesar de, como ya lo habíamos mencionado, de que eso no se ve reflejado en las calles de Venezuela. Volviendo al punto, la cuestión en el manejo de la evaluación es algo que es a mediano plazo. Sí. Yo creo que las cosas, de acuerdo como lo indica precisamente la FAO, es algo que tiene que ser sostenible. Eso no es una cuestión de un año, no es una cuestión de 2 años. Yo creo que si se mantiene la política como se mantiene, el control de flujo de dólares que no le permite a los empresarios el generar materia prima, por ejemplo, pues obviamente que esto puede que sea remediado temporalmente, pero si no se permite el flujo de dólares, el cambio de divisas de una forma normal, pues obviamente que va a volver a caer y va a volver a recaer en este círculo vicioso donde van a haber desabastecimientos. Yo creo que tiene que haber un modelo sostenible, no es una cuestión de un año, como lo acabo de mencionar anteriormente. ¿Y existe, diputado Roa, ese modelo sostenible al que se refiere el señor Valencia? Es decir, vamos a ver a Venezuela en 2 años premiado nuevamente con las políticas como están actualmente, con la situación como está actualmente. Y le sumo otro, me refería al premio político, ¿por qué? Porque la oposición ha dicho que es un premio producto de un lobby brasilero que movió pues ahí sus fichas para que le dieran el premio a Venezuela, teniendo en cuenta que el director general del organismo, José Graciano da Silva, fue parte del gobierno de Lula da Silva y conocemos de la amistad, de la cercanía que tenía Lula da Silva con el gobierno venezolano. Sí, bueno, siempre se descalifica todo lo que logra Venezuela. Cuando Venezuela logró ubicarse como el 5º país del mundo con la mayor matrícula universitaria y el segundo de América Latina con la mayor matrícula universitaria, también se dice que bueno, que esos estudiantes no son de verdad, sino de mentira. De igual manera, la descalificación permanente contra la posibilidad de que sea sostenible el modelo. Fíjate, nosotros, y hablando de manera objetiva, aquí no existe un aparato productivo alternativo, que es el que nosotros venimos construyendo, y construir un aparato productivo no es fácil, eso tarda tiempo. Y si bien es cierto, se ha logrado acceder se habla de que se acabaron las tierras, mentira, aquí había una subutilización de las tierras tipo 1 utilizadas para la explotación de ganado, cuando son tierras para cultivo de leguminosa y cereales, subutilizadas. Eso es lo que hay que pincelar, y ahí están las estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Primero, que es un absurdo pensar que es un premio político. Amartya Sen, premio Nobel de Economía, decía que el tema del hambre en el mundo pasaba no por producir más alimentos, si en el mundo había suficientes alimentos que pudiese resolverse el problema de la alimentación en el mundo. Lo único que había falta de voluntad política y la necesidad de sincerar quiénes manejan esos alimentos. En Venezuela nosotros no podemos permitir y por qué debemos seguir fortaleciendo la construcción de un modelo alternativo, un modo de producción que en realidad esté en manos del Estado para que respondan a la población y no a los intereses del capital como tal, porque eso es la única garantía que el modelo sea sostenible, porque para nosotros la prioridad es el ser humano, es que todo venezolano tenga acceso a consumir alimentos y no sea víctima del chantaje, que la independencia política que logramos en Venezuela no sea nuevamente víctima del chantaje de los empresarios venezolanos, que cuando no se hace lo que a ellos les da la gana, tienen y juegan con el hambre del pueblo venezolano. Eso es algo que para nosotros es punto de honor, y por eso nosotros estamos trabajando en construir un aparato productivo, un aparato agroindustrial que esté en manos del pueblo venezolano y que responda a las necesidades de la población y no de un grupo o familias que históricamente han explotado y dejado al pueblo venezolano. Cierro con la señora Albánez, no sin antes quiero mostrarles esta foto, porque mientras Venezuela, lo ha dicho la señora Albánez, recibe el premio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por su lucha contra el hambre, dentro de 17 países, los que destacamos Cuba y Nicaragua y Perú también, los ciudadanos en Venezuela son literalmente marcados con el brazo cuando ingresan a los supermercados para que no compren más de un producto de los que el gobierno está controlando por el desabastecimiento. El oficialismo asegura que esta medida se implementó con el único fin de evitar malos entendidos en lugares donde las filas superan incluso las 1000 personas. Otro Twitter importante que acaba de llegarnos que quiero citar, @chiquim, dice, para el gobierno, escabroso, la FAO que premia un régimen que por negocio dejó que se pudrieran toneladas de alimentos. Se refería, recordemos años atrás, a un caso al Pudreval. Señora Albánez,
Finalizo con usted. Si las cosas están como están, si las políticas están como están, se vuelve un premio, sin duda, muchos analistas dicen, un premio político. El señor de la FAO que entrevistamos aquí en ND24, el representante para América Latina desde Chile, dijo que esas son las cifras del gobierno y que no es papel de la FAO entrar a cuestionarlas. Entonces lo que estamos haciendo es, sí, es cuestionando las cifras del gobierno, las cifras no son las reales, las que se les ha entregado a la FAO. Mire, nosotros creemos que es así. Yo creo que hay una enorme capacidad de manipulación de las cifras oficiales. Las cifras oficiales son, en primer lugar, prácticamente inaccesibles para nadie que no pertenezca al gobierno. En segundo lugar, cuando se consiguen son opacas y no son compartidas. De tal manera que, por eso señalaba en mi intervención anterior, que hay muchos centros de investigación, universidades y fundaciones, ONGs, que dedican tiempo, atención y recursos para hacer el seguimiento a esto. Y por eso es que estamos en esta posición de confrontar este premio, pero no solamente el premio, que es una cosa coyuntural en este momento, sino la situación que ha venido pasando Venezuela desde hace ya varios años y que lo destacamos en un informe, como le dije, que presentó la Mesa de la Unidad al Congreso. Yo quiero decir que este régimen, como decía el señor anterior, que quiere establecer un nuevo modelo productivo, tiene 14 años y medio tratando de proponerlo y no ha podido. Ha tenido la disposición de millones, miles de millones de dólares para poderlo hacer y no lo ha hecho. Ha expropiado y no ha logrado que las fincas expropiadas sigan en producción. La primera salida oficial del señor Maduro al extranjero fue para ir al mercado. Lo primero que hizo fue ir a Argentina, a Brasil y a Uruguay a hacer mercado. ¿Qué es lo que pasa con el sistema, con el nuevo modelo productivo? Esto, Venezuela depende en un 70% para comer de las importaciones. Y esto es lo que nosotros no podemos aceptar, que se considere que se da la seguridad alimentaria de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que lo establece claramente. Este es un país que no goza de seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria es una condición sine qua non para poder decir que el país ha llegado a hambre cero, que es la meta del milenio por la cual se ha gratificado a este país con este reconocimiento. Señora Teresa Albanes, exdirectora regional de la UNICEF para América Latina, exministra de la Familia, presidenta de la Comisión de Primarias de la Mesa de Unidad desde Venezuela, nos acompañaba. Gracias. Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America desde nuestros estudios en Nueva York. Mil gracias, Robert. Y el señor Humbert Roa, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV. Señores, gracias por haber participado de este debate. Hago la segunda pausa comercial y regresamos para debatir nuestro segundo tema.